SER Podcast. Hay muchas preguntas para las que la humanidad busca respuesta y es posible que para la mayoría nunca las encontremos. Por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? ¿De dónde surgió la energía que originó el Big Bang? ¿Estamos solos en el universo? O la más reciente, ¿por qué la Comunidad de Madrid compró un ático de lujo para usarlo de oficina durante unos meses si ese ático de lujo no se podía usar como oficina? Yo me planteo que no se puede estirar más este chicle, está en venta, chao pescado. Claro, lo que pasa es que a diferencia de las grandes preguntas de la humanidad, para esta sí existe respuesta, Ayuso la tiene y no la está dando. Y ya no es que se la deba a la oposición, a la malvada prensa, al sanchismo, ni siquiera es que se la deba solo a los madrileños, que son quienes han pagado este ático, todavía no sabemos para qué sirve, pero lo han pagado de sus bolsillos, no. La explicación ahora también se la debe a su jefe, al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a la oficina con el interés de que se ubique allí una oficina. Pues esta duda tiene Feijóo, lanza esta pregunta. Quien más, quien menos, todos recordamos qué pasó la última vez que un líder nacional del PP lanzó una pregunta a Ayuso. Todos recordamos qué pasó cuando a Pablo Casado le dio por preguntar si era ético que el hermano de la presidenta se llevara una comisión de casi 300.000 euros por la compra de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid durante lo peor de la pandemia, cuando morían 700 personas en España cada día. A Casado le dijeron chao pescado por aquella pregunta. Ahora veremos si, tras la pregunta de Feijóo, el chao pescado le toca a él mismo, si es un chao pescado a la presidenta o si sencillamente Feijóo va a quedar desautorizado por Ayuso y aquí no ha pasado nada. Todavía no lo sabemos, no hay respuesta para eso. Igual que no hay respuesta para qué fue antes el huevo o la gallina o para la gran pregunta de por qué compró el ático. Lo que pasa es que mientras no se responda esta última, a Ayuso y al PP en general se le va a seguir atragantando el chicle. Pablo Tallón. Hoy vamos a comentar este tema y el resto de temas de actualidad con Carlos Cue. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Fernando Berlín, buenas noches. Buenas noches. Y empezamos, como no, en Ceuta. Porque lo apuntábamos el viernes y hoy se ha confirmado, el gobierno pone en marcha el mando único. No solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso. Es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y será integrado por un comité especializado, incluyendo también a representantes de la ciudad autónoma, en este caso al presidente Vivas, incluyendo al delegado del gobierno. Bueno, mañana el Consejo de Ministros va a celebrar su primera reunión tras las vacaciones y, entre otras cosas, como acaban de escuchar, va a situar al ministro Ángel Víctor Torres como el gran referente a la hora de dar respuesta a esta crisis. Nicolás Castellano, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. El ministro Torres es un buen conocedor de las crisis migratorias por su etapa como presidente de Canarias, mantiene buena relación con Juan Jesús Vivas, pero no sé, Nico, este mando único exactamente qué implica, es decir, qué cambios se va a notar en la gestión de Ceuta. Pues lo primero, se trata de una figura nueva en este tipo de respuesta a las crisis migratorias o los contextos migratorios, porque la palabra mando único, el concepto mando único hasta ahora, Pablo, se ha aparejado o se ha asociado en dos ocasiones y bajo gobiernos socialistas, por cierto, en 2018 con Pedro Sánchez, cuando se produce el mayor cruce de personas en patera hacia España, 58.000 personas que pasaron ese año hacia especialmente la península. Entonces el gobierno de Pedro Sánchez creó un mando único que era un general de la Guardia Civil que coordinaba los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también los dispositivos de acogida humanitaria, incluso los dispositivos de repatriación. En 2006-2007 fue Zapatero el que creó también un mando único en respuesta a la llamada crisis de los cayucos, cuando cruzaron 32.000 personas desde Senegal a las Islas Canarias, en lo que hasta entonces fue el primer récord, digamos, de cruces marítimos hacia nuestro país. Así que será la primera vez que se asocie el concepto mando único a un concepto político. En este caso, como dices, el ministro Ángel Víctor Torres, que es junto a Marlaska y a Margarita Robles, la ministra de Defensa, el más veterano, digamos, del gabinete en gestionar crisis migratorias. Recordemos que Marlaska y la ministra de Defensa han gestionado ya en el 21 el gran cruce de personas a Ceuta, el 24 J. Melilla, el muelle de Arguineguín. En este caso, Ángel Víctor Torres tiene la experiencia, por ejemplo, de Arguineguín, tiene la experiencia de gestionar la salida de los menores migrantes y ha sido también el presidente de la Comisión Intersectorial de Migraciones, lo sigue siendo durante toda esta legislatura y es el ministro, digamos, que coordina la actividad de todos esos ministerios con alguna capacidad. En el caso de Ceuta, ¿qué va a pasar en los próximos días?
que migraciones, inclusión en todo el tema de la acogida con esos campamentos provisionales y sobre todo interior con la identificación y también la puesta en marcha de las oficinas de asilo urgente, van a ser los ministros que van a tener más trabajo junto a Ángel Víctor Torres, que sí hay que destacar también otra cosa, Pablo, es que tiene muy buena relación con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, con el señor Vivas. Pues veremos si efectivamente se nota esto. Gracias, Nico. Un abrazo. Un abrazo. Por un lado, el Consejo de Ministros, que va a activar este mando único mañana, capitaneado por Víctor Torres, pero es que antes se va a celebrar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, en la que también va a participar el presidente de Ceuta. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Nico nos ha contado qué cambios va a haber a partir de ahora con el mando único. En este caso, esto del Consejo de Seguridad, ¿exactamente qué es? ¿Para qué debe servir y por qué Bañuelos no se ha convocado hasta ahora? Bueno, si no se ha reunido hasta ahora es porque el presidente del gobierno no lo ha visto necesario. Esa potestad es exclusivamente suya, del presidente Pedro Sánchez, porque solo él puede convocar al Consejo de Seguridad Nacional. Estamos hablando, Pablo, del máximo órgano de análisis y planificación de la seguridad nacional. Este consejo suele reunirse cada 2 meses y ni siquiera, porque la última vez que se convocó fue en abril de este año para analizar las ciberamenazas y la ciberseguridad en España. En aquella ocasión fue una reunión rutinaria, pero la de mañana no. La de mañana es extraordinaria y llega casi un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El presidente del gobierno reúne mañana en la Moncloa, 26 días después de esta crisis, a su Comisión de Seguridad Nacional para abordar la situación de emergencia que vive Ceuta. Por eso mañana también en este foro, al más alto nivel, va a participar por videoconferencia su presidente. Juan Vivas va a conocer de primera mano la aplicación del nuevo mando único y cuál será también la estrategia que pongan sobre la mesa los ministros del Interior, Defensa y Exteriores, que van a estar agrupados por la directora del CNI y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. En resumen, Pablo, mañana el gobierno, casi un mes después, va a planificar y decidir cómo coordinar esta crisis desde el punto de vista de la política de seguridad nacional. Carlos, ¿llega tarde o llega cuando tiene que llegar el mando único y el Consejo de Seguridad Nacional? Bueno, llega en modo de rectificación. Yo creo que es una rectificación evidente porque durante semanas se han estado negando el gobierno, rechazando el mando único que se lo pedía sobre todo Vivas. Y es verdad que esta crisis, y el gobierno insiste, yo creo que objetivamente se puede decir así, esta crisis está siendo distinta, entre otras cosas, por la relación entre el gobierno y Vivas y por la dureza que Vivas ha trasladado contra el gobierno, que no fue así en 2021, y por las dificultades que Vivas ha puesto en algunas cosas, por la presión de los vecinos, que es distinta a la de 2021. El ambiente anti-inmigración que hay en toda España, también en Ceuta, es mucho más fuerte el que el de 2021, y eso complica la gestión de la crisis, porque, por ejemplo, en 2021 Vivas ofreció el polideportivo inmediatamente, sí, y ahora no lo ha ofrecido. Pues parece una cosa menor, pero en un polideportivo resulta que, en fin, no es el sitio ideal, evidentemente, pero es mejor que muchos otros sitios y resuelve cosas porque tiene baños, porque tiene, en fin, un mínimo de instalaciones. Esta vez no ha pasado porque los vecinos presionan mucho más, eso lo ha complicado mucho y había mucha tensión. Y lo que ha pasado hoy, lo que ha pasado este fin de semana, que es cuando ya han hablado definitivamente con Vivas y han tomado la decisión, es que han tomado la decisión de rectificarse a sí mismos para contentar a Vivas, o sea, para resolver la crisis a buenas con Vivas, para dar efectivamente un mando único, sobre todo de un mensaje político, como decía Nico, porque en la práctica las dificultades sobre el terreno, que Nico conoce mejor que yo, y que son que tienes a 3.000 personas ahora mismo aproximadamente todavía sin ubicar, y que tienes a unos menores que no puedes expulsar, y que tienes una situación de angustia de los vecinos presionando muchísimo y con tensiones hemos visto en algunos lugares, eso no te lo cambia el mando único. Eso es lo que ha hecho que se haya retrasado la gestión de la crisis, eso es lo que ha complicado la gestión, sigue existiendo, pero el mensaje político de hoy yo creo que es muy claro del gobierno, arranca el curso, arranca el primer Consejo de Ministros, bueno, se acabó. Si lo que queréis es un mando único, es una cesión lo que ha hecho el gobierno, claramente. Si lo que queréis es un mando único, pues hacemos el mando único, ponemos todo lo que haya que poner, se va para allá mañana mismo Ángel Víctor Torres, hoy ha estado el vicepresidente económico ofreciendo dinero, va también el Masaid, vamos todos para allá, ofrecemos lo que queráis y vamos a intentar resolverlos, porque el mensaje que ha lanza el gobierno clarísimamente hoy es: no podemos permitirnos el desgaste que supone la sensación de que no estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Bueno, si lo que creéis que podemos hacer es el mando único, pues lo hacemos, pero claro que es una rectificación. Y de hecho, Lucía, Alberto Núñez Feijóo le ha reprochado a Sánchez, esto llega un mes más tarde.
Bueno, yo creo que haríamos mal en considerar esta cuestión que estamos tratando como una cosa más de enfrentamiento político o un asunto más de gobierno-oposición o, en fin, un asunto más de que la ultraderecha avanza o las políticas anti-inmigración. En fin, yo creo que aquí es evidente que al gobierno le ha atropellado la propia realidad de los hechos. Estas cosas que dice Carlos que han hecho hoy podían haberlos hecho hace 3 semanas, hace 2 semanas, hace 1 semana, e incluso el día que creyeron que se habían ido todos y no se dieron cuenta, probablemente no se dieron cuenta de que quedaban miles, ¿no? Y solo 3 semanas más tarde se han dado cuenta de que Ceuta es una ciudad literalmente tomada por miles de personas que vagabundean en las calles y a las que hay que darles cobijo, acogida y atención humanitaria y sanitaria, higiénica y de todo tipo, ¿no? Yo creo que ese es el principal. Yo creo que ahora mismo, más allá de las cuestiones políticas, ahora mismo el gobierno tiene una obligación que es, primero, atender a toda esa gente y segundo, y lo más rápidamente posible, resolver los expedientes o bien para que regresen por donde regresaron los que vinieron con ellos o bien que las peticiones de asilo serán o no atendidas. Yo creo que los ciudadanos de Ceuta, que me parece que son las personas en las que el resto de los ciudadanos españoles tenemos que pensar en ellos. Hoy el propio vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha dicho que el Estado tiene que estar en Ceuta como estaría en cualquier otra ciudad española y esa es la clave del asunto. Los ciudadanos de Ceuta no pueden más, sienten que han perdido su ciudad. Las cosas que se cuentan de las personas que están allí indican que cualquiera de nosotros que viviera en una ciudad tendría, tendría la misma sensación. Y el problema es que el gobierno, este plan no es tan fácil. Yo entiendo que no es fácil. O sea, yo comprendo que está en una dificultad tremenda. Porque o sea, los miles de personas tienen que abandonar Ceuta con todos los requisitos legales. Primero hay que atenderles y luego hay que resolver sus expedientes. Claro, podrían trasladarles a la península, ¿no? Digamos, podrían hacerlo, pero no lo pueden hacer porque la Unión Europea ha dicho claramente que no quiere ni una persona que haya entrado de forma irregular en la península. Entonces está un poco atado el gobierno también con una política de la Unión Europea que es una política restrictiva en materia migratoria y que en esta crisis ha quedado clarísimo que la Unión Europea tiene una política de restricción en el tema de la inmigración y de alguna manera eso está afectando a esta crisis que está habiendo en España. Yo pienso que, ya una vez que ya han dejado pasar un mes, tendrán que explicar por qué, pero una vez que esto, lo que tienen que hacer es solventar la crisis con la mayor rapidez posible y este es el principal problema que tienen, que es muy difícil. Lo que pasa es que, Lucia, efectivamente te estoy escuchando con atención y no te quería interrumpir, pero es que muchas de las cosas que has dicho son precisamente, creo que parte del problema. O sea, verlo como una ciudad tomada. Es una ciudad que evidentemente tiene un problemón. Es un problemón. Cuando tú le metes a una ciudad de 80.000 personas, 5.000 tíos, 5.000 personas por la calle, es un problemón. No se sabe, a lo mejor hay más que ni siquiera están los contados. No, están en ellos. Sí, pero efectivamente yo creo que es un grave problema y creo que es una grave defecto, un error de una demostración de fracaso del gobierno que no haya conseguido contarlos en un mes. Bueno, de fracaso o de no. Pero digo, una de las cosas poder, que yo, por eso creo que he puesto el foco en eso, que te parecía menor, que es lo de la antimigración y tal, es que creo que es clave. Porque creo que sin ese ambiente anti-inmigración, que por supuesto es políticamente muy relevante, de hecho en las tertulias estamos hablando de eso constantemente, de hecho está movilizando el voto en medio planeta, de hecho hay un señor que ha ganado las elecciones de Estados Unidos pero, Carlos, movilizando ese voto. Eso no resuelve que haya personas en la calle. Pero entiende, pero nosotros, tú y yo no nos dedicamos a resolver crisis, nos dedicamos pero podemos decir cuál es lo que nos parece más relevante. No, por eso yo creo. A mí me parece más relevante esto, a ti no. Por eso yo voy a aplicarlo, digo, yo no me dedico a gestionar crisis y por suerte, y no sé nada de gestionar crisis, pero trato de que lo que sí creo que sabemos tú
suyo es analizar la situación, analizar las corrientes sociales, analizar lo que está pasando y los problemas políticos derivados del ambiente. La diferencia que hay, las encuestas son clarísimas, en Ceuta y en el resto de España, en el ambiente anti-inmigración, hace que una crisis, que todas son difíciles, porque cuando entraron 10.000 personas en 2021 en Ceuta es un problemón enorme, entonces se gestionó de una manera, entraron 10.000, pero se fueron menos. Y se quedaron más o menos un poquito menos que ahora, pero el número no es muy diferente. Aquí entraron 80.000, se fueron 70.000, se han quedado unos cuantos miles. Parecido a lo de 2021. Y sin embargo está siendo mucho más difícil que entonces. ¿Por qué? Porque hay un ambiente social mucho peor, porque hay un montón de gente diciéndole, un montón de medios de comunicación generando un debate durísimo, como si esta gente fueran apestados, que van a infectar Ceuta de enfermedades terroríficas y que hay que, como ha dicho el líder de la oposición hoy, que hay que... No te estoy diciendo a ti, Lucía, por favor. Si te dijera a ti, te lo diría tú. No estoy hablando de ti. Ha quedado claro que primero hay que atenderles. Tú no lo has dicho. Que me parece un disparate, vamos. Tú no lo has dicho, pero que lo diga, vaya. Ahora Tú no lo has dicho, Lucía, si no te habría dicho a ti, pero yo he dicho que hay medios en este país y un ambiente mediático sobre todo, y en los debates, en otros debates y en otras tertulias, hay un ambiente como si esto fueran a traer las enfermedades más peligrosas de la historia y fueran apestados. Hay un ambiente que obviamente los ciudadanos de Ceuta también ven. Los ciudadanos de Ceuta también ven las televisiones, además de lo que viven en su ciudad. Y por la ventana, sobre todo. Además de lo que viven en su ciudad. Pero si lo que ven por la ventana les contaran como en 2021, que es difícil, pero estamos trabajando en ello y además ponemos el polideportivo y además no se preocupe usted que aunque estén cerca de casa, están bien cuidados y a usted no le va a pasar nada y por favor un poquito de calma, que lo vamos a intentar resolver, es más fácil. Cada vez es más difícil gestionar la inmigración por el ambiente que asumir el riesgo de hacer sus políticas, claro. Escuchamos a Fernando y seguimos. Fernando, lo que hay es fruto también de los medios. Yo tengo un diagnóstico parecido al que hace Carlos. Realmente yo no sé si la herramienta más eficaz para resolver esta crisis es la del mando único y probablemente es difícil de saber en este momento. Hay otros mecanismos, el Estado ha estado presente, pero probablemente no ha estado todo lo presente que era necesario en un momento en el que, como dice Carlos, la expectación que hay en este país y la sensibilidad que hay en este país, en buena medida teledirigida, pero también legítimamente instalada en las preocupaciones de los ciudadanos. Ceuta necesita el Estado, la presencia del Estado y además necesita que gráficamente se visibilice. Y se visibiliza a través del mando único, lo que no sé si, como digo, es la herramienta eficaz para esto, porque estamos ante una crisis que es de una complejidad absoluta, porque incluye elementos que tienen que ver con la inteligencia. Hay que ver realmente cuál ha sido la raíz de toda esta crisis y si se puede volver a reproducir y si está siendo manejada. Hay un problema de crisis, de emergencia humanitaria indiscutible que hay que abordar. También hay un problema sanitario, también hay un problema de seguridad. Y todo esto hay que ponerlo encima de la mesa y hay que hablarlo abiertamente. Porque si no lo abordamos, al final quienes capitalizan ese discurso, probablemente, pues que lo van a hacer de manera tentadora para llegar a las entrañas y a las bajas pasiones de los ciudadanos, pues terminen utilizándolo. Ahora, ¿va a resolver más rápido la crisis este mecanismo? Vamos a verlo. De momento yo creo que, efectivamente, si esta era una fórmula, pues probablemente no llega todo lo rápido que debiera haber llegado. Porque estamos en un pulso entre lo estético y lo operativo. Y claro, eso es muy arriesgado, porque estamos enviando un mensaje a los medios, a los vecinos europeos, a los ciudadanos de Ceuta, que por otra parte creo que aquí hay un debate que es muy peligroso. Es que los ciudadanos de Ceuta tienen legítimamente el derecho a exigir caminar seguros y confortablemente en su ciudad y además exigirle al Estado que garantice eso. Y creo que por eso es un asunto en el que es muy fácil que el resto de los ciudadanos de este país se vean reflejados, ¿no? Lo cual no quita que hay una crisis humanitaria de primera magnitud y además en un país con con un Estado que se preocupa de estas cuestiones no deba ser la prioridad, pero hay que atender también legítimamente Pero justo esto que está diciendo Fernando es que es súper interesante. Por supuesto que los ciudadanos de Ceuta, faltaría más, son una ciudad española a todos los efectos y tienen todo el derecho a decir, oiga, yo en mi ciudad quiero pasear tranquilamente. Pero es que a lo mejor tienen que asumir que durante un tiempo en su ciudad, en lugares que están muy cerca de sus casas, van a tener que poner. Porque lo que ha pasado durante esta crisis sistemáticamente,
cosa que no pasó en 2021 es que se ponen no es fácil, evidentemente, y perdieron muchos días, y todas las críticas me parecen que están bien hechas, porque un gobierno que un mes después ni siquiera sabe qué número hay allá adentro, yo creo que tiene un agujero para la crítica descomunal. Es evidente que las cosas no se han hecho bien, si no sabes ni siquiera cuántos son. Pero cuando vas al detalle, yo estos días he hablado mucho con muchos responsables, no solo de ministros, sino de otros niveles, que están realmente ahí intentando resolver, dice, bueno, es que los queríamos llevar aquí, y cuando ya parecía que los íbamos a llevar aquí, nos dice el ayuntamiento, la ciudad, vamos, nos dice, no, ahí no, porque es que los vecinos se han alzado, ya están manifestándose los vecinos porque se han enterado de que van a llegar aquí. Los vecinos quieren que todo se tranquilice, pero claro, no quieren que los pongan al lado de su casa. Y no me los metas en el polideportivo, y no me los metas en la fábrica de harinas esta que también que está, porque está cerca de tal, y no me los pongas aquí, porque es que aquí, y no me los pongas en la hípica, que fue otro debate que hicimos reportajes el otro día, porque es que entonces hay que cerrar la hípica, y cómo vamos, y las escuelas, pues al final se metieron en los colegios, pero claro, van a empezar las clases. Es que es muy pequeño Ceuta. Ya, es que Ceuta es ¿quién ha muy dicho, perdona, pequeño. quién ha dicho, Carlos, que se tengan que quedar en Ceuta? Es que no entiendo. Porque lo dices tú, porque lo acabas de explicar No, por dos motivos. No, yo no lo digo. Hay dos motivos. La Unión Europea lo dice, pero el gobierno español podía decirle a la Unión Europea tranquilamente, e incluso podía pedirle ayuda a las comunidades. Perdón, sí. O sea, no está escrito en ningún sitio, porque en Ceuta no pueden estar todos. Bien. Ni en campamentos de refugiados, que parece lo que parece, ni por la calle. Es decir, no pueden estar todos. Luego, una cosa, el gobierno lo tiene muy difícil, yo lo sé. Todo eso que tú has dicho es completamente cierto. Pero es que a lo mejor tienen razón esos vecinos. A lo mejor es que allí no caben. Es que en los metros cuadrados que tiene Ceuta no caben tantas personas. ¿Qué es lo que yo creo que al gobierno le falta? En mi opinión, y ya veremos a ver cuánto tiempo le va a faltar, porque claro, yo no sé si 2 o 3 meses esto se puede soportar, no lo sé. No quiero decir, porque yo tampoco creo que vaya que exagerar las cosas, ¿no? No, pero nadie sabe poner. Pero lo que digo es... El problema es que lo que planteas es un escenario imposible. Claro, porque ¿qué vas a hacer? ¿Redadas masivas por las calles a golpe de...? ¿Qué redadas? ¿Qué dices? Porque tienes deambulando a 5.000 personas... Pero, Fernando, que las han trasladado de la playa al sitio, y no es una redada lo que vamos... Una buena parte se ha vuelto a marchar. Es lo que, no, eso no es así, eso no es así, Fernando. Pero vamos a ver. Han venido de otros sitios, pero pero es que justo lo que los trasladan, y eso no es una redada, que yo sepa. Pero lo que estás diciendo, Lucía, para trasladarlos han tenido que buscar la ubicación. Bien. Buscar la ubicación ha sido muy complicada, pero, porque Carlos, la presión de los vecinos es muy fuerte. Que no caben, que no pueden estar en Ceuta, que no. Por supuesto que es muy difícil, pero sería mucho más fácil, y es lo que digo, y es el elemento central, que no me reconoces. Sería mucho, que es legítimo que no lo reconozcas, pero que yo voy a insistir, que no reconoces, estoy dando mi opinión. No, por eso digo que para mí es el elemento central del cambio de opinión y del cambio de la realidad mediática y del ambiente que hay, porque si no, evidentemente, la gestión habría sido infinitamente más sencilla, como lo fue la de 2021, que era muchísima gente y sin embargo lo fueron organizando. Pues mira, Carlos, ¿y por qué no te los puedes llevar a la península? Por lo de la Unión Europea, y porque hay unos líderes del PP, que fue el otro día el presidente Feijóo, que dijo, ni se os ocurra llevar uno solo a la península, ni menores, dijo. O sea que los menores, que Feijóo sabe, porque en fin, es un gestor público y tiene muchos presidentes en su partido, sabe perfectamente que lo que está diciendo es que se queden los menores allí 6 meses. Caben. Porque como no caben, pero no te los lleves a la península. Carlos, entonces, ¿qué hacemos? Lo que se sigue de todo lo que tú estás diciendo, que esta es tu opinión, lo que se sigue es que el gobierno de España tendría que plantarse delante de los ciudadanos y decir, miren ustedes, Ceuta no puede más. Esto es así, así y así. No podemos hacer esto, tampoco podemos hacer lo otro. Tenemos que resolver la situación humanitaria y cuanto antes. Y entonces para eso necesitamos el apoyo de mucha gente. Que no la quieren dar, pues que asuman las consecuencias. Pues claro. Yo creo, pero es que el gobierno... No. El gobierno no está... No, el gobierno está diciendo eso. No, es que la gente... Es que dicen... No, oiga, no. Ahora se tiene que resolver el problema al margen de lo que piense la gente. Gobierno, vamos a seguir. Que hay más vertientes. Vamos a tocar otras vertientes de esta crisis. Porque hoy ha estado en Hoy por Hoy Pedro Santiago, que es portavoz de la ONG ACCEM, que gestiona uno de los centros de acogida precisamente para personas migrantes de Ceuta, y le contaba así a Pedro Blanco cómo estos espacios han sido un alivio en mayúsculas, porque ahora lo comentábamos también, esta crisis es humanitaria
humanitaria también, es una crisis humanitaria, cómo han sido un alivio en mayúsculas para las centenares de personas que ahora sí han podido ser atendidas en ellos. Se quedan tranquilos si ven que hay una atención sanitaria, porque les inquietaba mucho pues que cosas pequeñas, como puede ser un corte, se alargasen el tiempo, un dolor de muelas, estamos hablando de migrañas, estamos hablando de cosas que nosotros mismos en nuestro día a día lo pasaríamos mal, nos inhabilitaría incluso para trabajar, y parece que estamos minimizando procesos que la verdad que son muy dolorosos para ellos, como pues un dolor de muelas. Es que no me quiero imaginar lo complicado que tiene que ser, sí. Después, con ello tantos días. Después está la pata judicial, porque también en Hoy por Hoy ha estado un juez titular de Ceuta que ha contado que el trabajo se ha multiplicado, que no dan abasto, y asume con resignación que los refuerzos no van a llegar hasta septiembre. Nosotros, por unanimidad, los jueces de instrucción, los 6 jueces instructores de Ceuta, nos reunimos el pasado día 14 de agosto, viernes, y solicitamos a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que nombrara urgentemente, puesto que la necesidad es muy grande, 2 jueces de refuerzo, que así se aprobó por la Comisión Permanente en su reunión del pasado martes, día 18 de agosto. Pero a día de hoy, 24 de agosto, todavía no han llegado ninguno de los 2 jueces de refuerzo. Bueno, aquí el Ministerio de Justicia insiste en que lo tiene todo a punto para este refuerzo, dice que le falta documentación que le tiene que mandar el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General, el órgano de los jueces, dice: ya nos hemos puesto a ello, pero es que después tenemos el debate sanitario. Aquí el PP insiste en que aquellas personas migrantes que han contraído sarna, tuberculosis, incluso gastroenteritis, deberían ser confinadas, pero el gobierno subraya primero que esto en todo caso debería hacerlo la ciudad de Ceuta, los confinamientos, pero segundo, que es donde poner acento, que es irresponsable dar la sensación de que todo es inseguro en cuestión sanitaria. A pesar de todo, a pesar de que la bronca política no cesa, Marina Fernández, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Es cierto que las comunidades sí que van a ser solidarias con Ceuta y van a enviar las vacunas para la difteria, la varicela y la polio que les ha pedido el Ministerio. Lo que no sé, Marina, es si ha sido fácil este acuerdo y si ha sido difícil y cuándo se prevé que lleguen. Se van a enviar de forma progresiva, poco a poco, y el Ministerio no aclara plazos todavía para la llegada a Ceuta de las primeras dosis de las 45.000 en total que las comunidades han acordado donar a la ciudad autónoma de manera proporcional a la población de cada una. Son 15.000 de la vacuna triple vírica y 10.000 de cada uno de estos 3 tipos, de difteria, tétanos, de varicela y de poliomielitis. Es lo que ha acordado la Comisión de Salud Pública tras una reunión larga a la que los representantes de los territorios acudían ya con la voluntad de ser solidarios con la ciudad autónoma, incluidos los del Partido Popular, aunque han criticado los tiempos del Ministerio y del Gobierno, que en su opinión llegan tarde. Con esta aportación, Ceuta va a contar, según el Ministerio, con las vacunas necesarias para evitar potenciales riesgos al inmunizar tanto a personas migrantes como a población ceutí que no está vacunada. Se trata, recuerda Sanidad, de una acción preventiva, porque no hay una emergencia de salud pública, insisten en la ciudad autónoma, por mucho que el PP diga que sí. Y estamos ante una crisis también de salud pública, porque se han detectado ya enfermedades infectocontagiosas. Lo ha vuelto a hacer Borja Semper sin aportar datos, a pesar de que Sanidad ya los ha publicado. Vamos a recordarlos. De 3 casos de tuberculosis confirmados en Ceuta, 2 no son contagiosos y el otro ya estaba en proceso diagnóstico en la ciudad autónoma antes de la llegada de migrantes. De varicela hay 2 casos sospechosos, ingresados, pendientes de confirmación, y ninguno tiene relación tampoco, según Sanidad, con población migrante. De gastroenteritis, el brote de 55 casos ya está controlado y sin más contagios, dice Sanidad, y la sarna, recuerda el Ministerio, no requiere ni ingreso hospitalario ni confinamiento, y su gestión y control depende de salud pública, que está en manos del Gobierno de Ceuta. Pero el PP insiste en estos mensajes, en sembrar el miedo, según el Gobierno, y en pedir el confinamiento a pesar del rechazo no solo de Sanidad, sino de todas las sociedades científicas. Eso sí, han ido modulando la petición. Primero, Feijóo pedía en Europa Press el confinamiento de la ciudad por motivos de salud pública. Poco después, en redes sociales, suavizaba. Se refería, decía, a confinar a los portadores de enfermedades infectocontagiosas. Y hoy Semper ha añadido otro matiz. Lo que le hemos pedido al Gobierno es que estudie la posibilidad de confinar, de aislar a esas personas a las que se ha detectado esas enfermedades. ¿Cuál es el umbral en el que el Gobierno decidirá actuar? La posibilidad de aislar, dice ahora Semper, a esas personas. Un aislamiento que ya está previsto. La propia ministra lo recuerda en su respuesta a Feijóo en redes sociales. Cuando se llega a ciertos diagnósticos, escribe Mónica García, ya se aísla a las personas y se hace el estudio de contactos de acuerdo con los protocolos existentes y que son comunes en todas las comunidades. Pues Marina Fernández, gracias. Hasta luego, Pablo. Podemos saludar a Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Llegan tarde estas vacunas, como denuncian las comunidades del Partido Popular?
Bueno, las comunidades del Partido Popular, como estamos viviendo, están intentando asirse a lo que buenamente pueden, pero creo que lo fundamental es entender cuáles tienen que ser los pasos de la respuesta a una crisis humanitaria como la que estamos viviendo y cuáles son los pasos en materia de salud. El primer paso, que tiene que ser muy claro, es el de la salubridad, el de conseguir espacios que tengan higiene y saneamiento y donde se reduzca la transmisión de enfermedades que puedan estar vinculadas sobre todo al hacinamiento. El segundo paso tiene que ser el de la seguridad, tanto de las aguas como del consumo de alimentos, para poder prevenir la aparición de enfermedades como gastroenteritis que pueden estar relacionadas con ese tipo de consumos. Y el tercero de los pasos tiene que ser lo que tiene que ver con la actualización y de la mejora de los calendarios vacunales. Entonces se está siguiendo los pasos lógicos que hay que seguir en la atención de este tipo. Pero es que además, si nos circunscribimos a cuáles son las enfermedades que más frecuentemente hemos estado viendo, como puede ser tanto la gastroenteritis con ese brote de Escherichia coli enteroinvasiva como con la sarna, son dos tipos de enfermedades no inmunoprevenibles, es decir, que no tienen que ver con la vacunación, de modo que las preocupaciones tienen una vinculación con las acciones que se van tomando y tienen una secuencia que es la que se está llevando a cabo. Lo que pasa es que la salubridad entiendo que está mejor ahora que hace una semana, pero tampoco está todavía garantizada, ¿no? No está todavía garantizada y, de hecho, uno de los elementos que ponemos siempre de relevancia es que tiene que ser el principal elemento de preocupación, sin ningún tipo de lugar a dudas. Aquí juegan bastantes elementos en todo esto. Uno muy importante tiene que ver con la cesión de los espacios. Hay que recordar que en el año 2021, cuando se sufrió una situación tal vez de diferente magnitud inicial, aunque de un impacto relativamente parecido entre los que sí que se quedaron en Ceuta, la ciudad de Ceuta de manera muy proactiva ofreció unos espacios y hizo que sí que se pudiera lograr esa salubridad de manera muy rápida. Ahora sí que se han visto unos avances muy grandes en las últimas semanas, parece también que con cierta colaboración de la ciudad autónoma, y esperamos que en la próxima semana, con los emplazamientos que ha anunciado también el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podamos aumentarlo muchísimo más, ¿no? Yo creo que yo ahora mismo estoy en Ceuta, hemos visto un avance muy notable y hablando también con organizaciones como puede ser, por ejemplo, Cruz Roja, también nos lo hacían llegar. ¿De algún modo entonces el gobierno de Ceuta ha puesto en riesgo la salud pública, bloqueando la cesión de estos espacios que ahora comentaba usted? Bueno, yo es que tampoco quiero entrar a hacer las mismas afirmaciones que posiblemente sí que haría o bien el gobierno de Ceuta o bien el Partido Popular. Yo creo que ahora mismo, en la situación en la que estamos, agradeceríamos que todas las infraestructuras estuvieran disponibles, porque lo fundamental, independientemente ni de cómo se haya actuado hasta ahora ni de las valoraciones que se puedan llevar a cabo, es conseguir garantizar salubridad, higiene y saneamiento para todas estas personas. Y yo creo que se va en el camino adecuado. Se han habilitado ya varias carpas en la zona del embolsamiento, se han habilitado también otros alojamientos en la zona de Loma Margarita, se están habilitando otro tipo de enclaves, y creo que ese es el lugar por el que tenemos que ir, porque, insisto, el principal riesgo en materia de salud pública tiene que ver con la salubridad. Si conseguimos actuar sobre la salubridad, el higiene y saneamiento, tenemos la gran mayoría de los riesgos atajados. Del mismo modo que ahora han pedido ayuda a las comunidades con estas vacunas, no sé si se han planteado pedir un refuerzo de médicos, de enfermeras a estas mismas comunidades. Comentaba con anterioridad que yo estoy ahora mismo en Ceuta. Una de las cosas que he venido a hacer aquí es el censar un poco la situación en términos asistenciales, ¿no? Más allá de lo censada que ya la tenemos por todo el personal que nosotros tenemos aquí desplegado. Ahora mismo, a nivel asistencial, hay que reconocer que evidentemente hay un tensionamiento, que no es una situación de colapso. Estamos hablando de que se ha conseguido mantener toda la actividad programada, tanto quirúrgica como de consultas, de la población ceutí, que ya estaba, que está funcionando con normalidad. Se ha conseguido no tener que cancelar vacaciones de ninguno de los profesionales, y se ha conseguido hacer todo esto manteniendo dos circuitos diferenciados de población migrante de la llegada con la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio y diferenciada del resto de la población ceutí. Ahora bien,
no cabe duda de que esto tiene un impacto en un incremento del número de consultas. De media, por ejemplo, en el hospital de Ceuta estamos viendo que se están viendo de media, de promedio, unas 70 personas más de lo que se veían al día en el año 2025. Ahora bien, esto se está haciendo también con un refuerzo de profesionales. Estamos hablando de que se han contratado ya más de 90 profesionales para hacer este refuerzo en los diferentes dispositivos de atención primaria, 061, dispositivo también del ámbito hospitalario. Tiene una casuística muy singular y es que estamos hablando de una población muy joven, lo cual hace que la prevalencia de enfermedades crónicas sea menor, que la complejidad sea menor. Estamos viendo que ingresan muy pocos, de hecho menos de la mitad de la ocupación de las camas tenemos ahora mismo del conjunto del hospital, y hay una alta tasa de estos pacientes que vienen necesitando cuidados del tipo de curas de heridas, suturas, etcétera, etcétera. Entonces estamos evaluando eso y digamos que se hará uso de todos los recursos que sean necesarios, sabiendo que no solamente las comunidades autónomas podrían ser uno de esos recursos. Hay otro tipo de recursos muy especialmente centrados en condiciones de catástrofe y de emergencias, con conocimientos más específicos de los que se podría tirar. Dicho esto, ahora mismo seguimos centrados en reforzar las capacidades del sistema sanitario ceutí con contrataciones específicas desde el Ministerio de Sanidad. ¿En qué grupo piensa cuando me dice que hay posibilidad de buscar alternativas en grupos especializados en catástrofes? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, vengo de estar en la playa del Trampolín. En la playa del Trampolín, como saben, ya se desalojó a la gente que estaba allí en ese asentamiento, se llevó a otros lugares, pero allí se sigue haciendo por parte de Cruz Roja a las 6 de la tarde el reparto de más de 4.500 comidas. Después de eso, cuando eso termina, se ha montado una carpa de personal de Cruz Roja con apoyo de personal de Ingesa, de personal de la Sanidad Pública de Ceuta, para dar asistencia sanitaria. Pues bien, vengo de ahí y ahí había, por ejemplo, 2 profesionales de la Fundación para la Cooperación de la Organización Médica Colegial que estaban dando asistencia. Hay, digamos, no quiero tampoco decir porque puede poner en compromiso a alguna organización, pero ahí el Estado cuenta con recursos para poder llevar a cabo actuaciones de ese tipo en el caso de que fuera necesario. De todas formas, insisto, ahora mismo el elemento vinculado con la necesidad concreta de la asistencia sanitaria es un elemento que se está intentando gestionar de momento con recursos propios, además de los recursos que están proveyendo aquellas entidades que se encargan de los diferentes asentamientos, ¿no? Pues bien Cruz Roja o bien alguna de las otras entidades que tienen encargados este tipo de acciones. ¿Cómo están los ánimos del personal sanitario? Porque es verdad que estos días hablábamos con ellos y decían, estábamos desbordados, no podemos más, estamos doblando turnos, estamos echando horas y horas. Ahora me decía, bueno, hemos reforzado con 90 personas. Ahora, hoy, ¿usted que ha podido hablar con ellos, cómo describiría su estado anímico? Pues mañana, de hecho, voy a ir al pase de guardia del hospital de las urgencias del hospital de Ceuta, porque bueno, creo que es importante también el ir allí a ese momento en el cual se produce un elemento como muy icónico de la práctica asistencial, ¿no? En el cual cuentas cómo ha ido la guardia, le cuentas a los demás cómo tienen, cuáles esos pacientes que les vas a dejar, y creo que es un momento especialmente bueno para, por un lado, para agradecer todo el trabajo hecho, pero por otro lado también para censar esos elementos más incluso clínicos, ¿no? Que son también como muy relevantes para ver un poco el estado de situación, ¿no? Hoy, por ejemplo, que hemos tenido reunión con la Junta de Personal, con representantes de diferentes categorías profesionales, lo que nos transmitían, sin ningún tipo de lugar a dudas, era una sensación que podríamos, no sé si denominar cansancio, estrés, una mezcla de cansancio y de estrés, que creo que evidentemente tiene una parte vinculada con lo laboral, pero que también tiene que tener una parte importante vinculada con lo vivencial que está ocurriendo. Estas personas no son solo trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario ceutí, son personas que viven en la sociedad ceutí y que todo lo que le está pasando a la sociedad ceutí les está pasando también a ellos, además de pasarles como profesionales sanitarios. Y creo que esto es una cosa que, sin ningún tipo de lugar a dudas, hay que tener en cuenta. Ahora escuchábamos al Partido Popular insistiendo en su idea de no sabemos ya si confinamientos o aislamientos de personas, por ejemplo, con tuberculosis. ¿Qué le respondería? Bueno, yo creo que ayer la ministra de Sanidad respondió de manera muy elegante y con todos los datos por delante. A mí, la verdad, me da pena ver cómo se enzarzan en una especie de debates con unas nomenclaturas que claramente no controlan ni dominan, que ignoran por completo. Decir que quieren que el gobierno estudie. Esto está totalmente protocolizado.
Se sabe para cada diagnóstico cuáles son las medidas de salud pública que hay que poner en marcha. Y nosotros, de lo que hablamos y de lo que se habla a nivel individual cuando se diagnostica a una persona, no es de confinamientos, es de aislamientos. Hablar de confinamientos en esta situación denota que la primera vez que has llegado a la salud pública ha sido con el COVID y que te has quedado ahí y que te estás intentando agarrar a lo primero que pillas. Pero claro que el aislamiento es una medida de salud pública, muy especialmente en casos como por ejemplo puede ser el de la tuberculosis, que en la entrada, en la crónica previa a la entrevista, contabais muy bien cuál había sido la distribución de los casos, pero es una cosa que se hace en todas las comunidades autónomas de manera totalmente protocolizada por parte de los equipos de salud pública y que no hay que estudiar si se hace o no. Es que se hace porque están los protocolos aprobados por todas las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública. Eso se va a seguir haciendo sin ningún tipo de lugar a dudas y creo que lo más responsable a ese respecto es decir que en efecto, que se está haciendo, que se tiene que hacer con la colaboración de todas las instituciones y no meter miedo a la población. Porque si metemos miedo a la población con algo que no tiene ningún tipo de sentido, una de las cosas que podemos conseguir es que haya personas que tendrían que acudir a consultas para revisiones de patologías crónicas que no vayan a ir por miedo a una cosa tremendamente irreal y ciertamente surrealista, que sea el contagio de una patología que no se está produciendo. Así que creo que, bueno, esperemos que después del envite inicial que ocurrió ayer y en la rebaja que ha venido subsiguientemente, sea una idea que quede en el olvido, también teniendo en cuenta cuáles han sido las manifestaciones de las organizaciones profesionales y las sociedades científicas que han señalado que no tenía ningún tipo de sentido desde el punto de vista técnico. Para que todo el mundo lo tenga claro, si alguien ha tenido que ser aislado, ha sido aislado. Si va a tener que serlo en un futuro, ¿tenemos cifras de eso, secretario? Pero en Ceuta, sí, en Madrid, en Valencia, en Euskadi o en Galicia, en cualquier lugar eso ocurre así. Eso es una cosa fundamental. Las medidas de aislamiento son herramientas fundamentales de la acción de la medicina clínica y de la salud pública. Y eso evidentemente va a seguir siendo así. De hecho, la situación de aislamiento que es más, digamos que podría ser como más temida, que tiene que ver con la tuberculosis, como se ha comentado, de los 3 casos de tuberculosis diagnosticados, 2 casos no tienen capacidad de contagio, por lo cual no tienen que ser aislados, y el otro caso, hasta que lleve el número de días necesario de tratamiento para dejar de contagiar, también se aísla. Y de la misma manera que se aísla, también se hace el estudio de contactos y se estudia si los contactos están contagiados, si tienen que tomar algún tipo de profilaxis, etcétera, etcétera. Esta es una labor cotidiana de los servicios de salud pública en absolutamente todas las comunidades autónomas. Visto con perspectiva, ¿qué autocrítica hacen ustedes de su gestión sanitaria en Ceuta? Bueno, yo creo que la perspectiva todavía nos falta para poder verla. Ahora mismo estamos todavía en un momento que creo que sigue siendo hiperagudo, por utilizar la terminología clínica, pero que bueno, que todavía nos falta verlo con un poco más de perspectiva, ¿no? Creo que sí que se hizo un despliegue razonablemente rápido de lo que viene siendo el plan de catástrofes. Hay un plan de catástrofes aprobado desde hace unos años en la ciudad de Ceuta, y si yo tuviera, por ejemplo, que señalar un elemento que me parece clave, es un levantar la voz muchísimo más, de forma mucho más decidida y tal vez precoz, sobre la salubridad como elemento fundamental. Esto, desde el principio, no ha sido en absoluto una crisis sanitaria. Esto ha sido una crisis humanitaria, y las crisis humanitarias pueden convertirse en crisis de salud pública si no se gestiona la salubridad de los entornos. Y creo que eso es el elemento fundamental, el levantar la voz a ese respecto. Y otro elemento que creo que ahora ya está muy notablemente bien engrasado, y que se ha ido engrasando sobre todo después de la segunda semana, ha sido la colaboración estrecha con las organizaciones no gubernamentales que están aquí trabajando. Especial mención a Médicos del Mundo y a Cruz Roja, con los que tenemos una colaboración muy estrecha, pero con los que si tuviéramos que volver atrás, pues posiblemente sería desde el día 1 y no desde el día 5 donde estableceríamos esa colaboración, por señalar 2 elementos de mejora. ¿De ahora en adelante el mando único que mañana se va a aprobar les va a ayudar en algo, o en su campo van a seguir más o menos operando como hasta ahora? En lo que es puramente asistencial, vamos a seguir operando como hasta ahora, pero sin ningún tipo de lugar a dudas, todo lo que mejore las condiciones generales de la habitabilidad y de la gestión de todos los expedientes y de toda la situación va a mejorar la capacidad de gestión nuestra, ¿no? Si nosotros notamos que la disminución del hacinamiento disminuye el número de casos de sarna, la disminución de los casos en los cuales tienen que consumir aguas no aptas para el consumo humano disminuye
disminuye los casos de gastroenteritis. Entonces, todo lo que tenga que ver con que el mando único facilite la habilitación de nuevos espacios va a mejorar también las condiciones en las que se desempeña el trabajo por parte del Ministerio de Sanidad, de Ingesa, de la sanidad ceutí en términos generales. Pues Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, muchas gracias por haber estado esta noche en Hora 25. Muchas gracias, un saludo. Un saludo. Fernando, ¿tú entiendes que el PP siga insistiendo? Ahora ya dicen aislamiento, pero han empezado hablando de confinamiento. Al principio era un confinamiento, después era un confinamiento solo de los enfermos, cosa que se llama aislamiento. ¿Tú entiendes? A mí me cuesta creer que haya sido un patinazo corregido. Yo creo que es una utilización perversa de un asunto especialmente sensible y que saben que tiene un efecto sobre la gente muy destacado, ¿no? Y cuando hablan de confinamiento, efectivamente, probablemente pues evocan a lo que ocurrió en este país, y cuando hablas de confinamiento de un colectivo concreto, cuando además no hay doctrina sanitaria ni hay ningún protocolo sanitario que lo recoja, ni creo que lo están utilizando conscientemente, con total conciencia de lo que están haciendo. Otra cosa es que luego vayan matizando porque el paso de las horas no sostiene el discurso, pero no se comprende salvo que lo quieras utilizar en términos políticos, porque de otra manera, pues bueno, ya pensar que el gobierno de manera negligente a una persona con tuberculosis la va a dejar deambulando por la ciudad contagiando a los ciudadanos, y no ya un sanitario que vaya a consentir eso, sino que hay una operación para evitar una fórmula que tú planteas de manera honesta, que eres el único conocedor, Núñez Feijóo, de estos protocolos, y decir que es que hay que confinarlo porque él lo decide. Y el gobierno es negligente porque no lo está haciendo, me parece que es una presentación especialmente naif de cómo se opera en una crisis de estas, ¿no? Lo que pasa, Carlos, que Alberto Núñez Feijóo ha sido presidente de una comunidad que es la competente en materia sanitaria. Y director de Insalud, o sea que debería saber y tiene consejeros al respecto, quiero decir. El tema sanitario es uno de los que más le ha preocupado en su vida porque empezó su carrera política por ahí. Evidentemente Feijóo, yo creo que hoy está una vez más improvisando, se le ha sacado eso de la manga, no era una cosa, y además le escuchamos, Lucía le conoce muy bien, yo tratándole muchos años, yo le he notado claramente una improvisación, ha empezado con no tengo datos, esas cosas que hace siempre Feijóo, y luego rectifica. Pero al margen de eso hay una línea general que es muy fácil de seguir. Aquí ha pasado políticamente una cosa muy sencilla de ver. Vox hizo una apuesta por el tema de la inmigración hace mucho tiempo, como la mayoría de la ultraderecha europea. Y a Vox esa apuesta terrorífica desde el punto de vista de las consecuencias sociales, pero políticamente le ha ido bien. No ha parado de crecer. Y el PP ha llegado a la conclusión de que se tenía que subir a ese carro porque Vox le estaba ganando la partida. Y el PP se ha subido al carro de la antiinmigración. Y luego el carro tiene matices. Un día te sale bien, otro día te sale mejor. Pero hay una línea de continuidad que es el carro de la antiinmigración. Pase lo que pase, todo y van a creer y van a intentar, y esto va a ser, lo vamos a ver, vamos a estar aquí, espero, comentándolo, y vamos a verlo. Va a ser, ellos van a tratar de que este sea el eje central de las elecciones de 2027, como lo es en Estados Unidos, como lo ha sido en Italia, como lo es en Francia, como lo es en Alemania. Y los países nórdicos van a intentarlo. Y van a intentarlo en un ejercicio de hipocresía descomunal, porque yo doy solo un dato de esta misma semana. De esta misma semana. Estaba mirando ahora titulares, veo como 8 titulares diferentes. Señores, este año, por motivo seguramente del cambio climático, la vendimia se está adelantando. Y toda la prensa económica está hablando de los gravísimos problemas que están lanzando todos los empresarios agrícolas, de que no tienen gente para la vendimia, porque se está adelantando y normalmente los trabajadores que terminan del verano se apuntan a la vendimia en septiembre, pues este año están en la hostelería, faltan trabajadores en España. Todos, el otro día hablaba con la ministra, lo poníamos en la entrevista, cuando va la ministra a Huelva a hablar con los empresarios de Huelva, que la mayoría de ellos votan a Vox seguramente, pues lo que le dicen es, hagamos más inmigración circular con Marruecos, lo que sea, porque es que aquí nos falta gente para recoger la fresa. O sea, este es un país que está bajando el desempleo y que está atrayendo inmigración, porque los inmigrantes van donde hay trabajo, está atrayendo inmigración porque hay mucho trabajo, y todos los empresarios, el problema número uno cuando hablas con ellos y cuando ellos hablan con los presidentes del PP, que luego hacen este discurso, es necesitamos más gente, necesitamos más trabajadores. Y a la vez está tratando el PP y Vox y un montón de medios y un montón de ambiente social generalizado y un montón de opinadores, están tratando de convencer al país de que sobran inmigrantes, y cuando vas resulta y haces las encuestas, la gente dice que hay el doble o el triple de inmigrantes de los que realmente hay.
Esta es la realidad empírica. ¿Cuántos inmigrantes hay en España? La gente dice un 50%. Y no los hay. Porque estamos generando la psicosis a millones y millones de ciudadanos de que el gran problema del país es que hay muchos inmigrantes. Cuando no es el gran problema de este país. Tiene otros montones de problemas serios este país. Pero no es ese. Pero si lo vamos a convencer, y efectivamente el desastre de lo de Ceuta, que es un horror, evidentemente, y un problemón dramático para el gobierno y para todo el mundo, y para los ceutíes sobre todo, alienta ese discurso anti-inmigración, pero son cosas distintas. Lucía. Bueno, yo creo que no se puede mezclar el discurso anti-inmigración general con una inmigración ordenada, ¿no? Es decir, que es lo que yo creo que debería estar en el debate, ¿no? Necesitamos trabajadores, así, pues nunca pasa. Bien. Ojalá la inmigración fuera ordenada, pero nunca lo ha sido. Tampoco la de los españoles lo fue. Pero no tiene, no sé qué tiene que ver la inmigración ordenada que viene a trabajar con que 80.000 personas hayan entrado en Ceuta. No, esto no tiene nada que ver con el discurso anti-inmigración y de que sobran inmigrantes. Creo que, perdona, te he interrumpido. Creo que tiene mucho que ver con la gestión Carlos, de una situación así. Lo que digo es que si mezclamos todo, pues no vamos a entender las cosas bien, ¿no? Es decir, no estamos ante unas personas que hayan venido a recoger la fresa porque los necesitamos. No, bueno, esto no es así. Si les dejáramos, no, 80.000. 70.000 se han ido. Pero si les dejáramos a estos 3.000 o 4.000 quedarse, es que, claro, ¿dónde crees que van a acabar? A ver, es que pensar de verdad que estamos ante un tema exclusivamente de gente que viene aquí porque está deseando trabajar, esto es una cosa, pero lo de Ceuta es otra cosa. ¿Qué están deseando hacer, Lucía? Pero hombre, pero si se fueron la mayoría, por favor, eso digo, los que se fueron, digo, los que se han quedado, ¿qué crees? Bueno, es igual, los que se han quedado, ¿qué crees es que igual. quieren hacer? ¿Trabajar o no? Lo que yo creo es que no se puede, o sea, en mi opinión, no se puede responsabilizar al ambiente social de una situación que tiene, por cierto, toda Europa. Por cierto, PP y Vox mantienen una tesis política migratoria que con ellos se presentarán a las elecciones y habrá que ver el resultado que consiguen. Cada uno tiene sus posiciones. Evidentemente, este tema está siendo aprovechado por el Partido Popular, sin duda alguna, y lo de pedir la confinación de todo Ceuta no creo que al presidente Vivas le sentara precisamente muy bien. Pero tú lo entiendes. Porque es que, claro, esto el tema, Lucía? A ver, pues yo qué sé, pues no tengo ni idea. Habrá que preguntarle a él. No, habrá que preguntarle a él, pero pedir el confinamiento de toda una ciudad, creo que para el presidente Vivas no es lo mejor porque es muy alarmante. Es verdad que el tema de Ceuta, para los ciudadanos de Ceuta, no hace falta que le diga a Feijóo lo alarmante que es, ¿vale? Porque lo están sufriendo ellos. La alarma la están sufriendo ellos. Lo que diga Feijóo será lo que diga Feijóo, pero ellos están sufriendo esa alarma y el problema lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros aquí hablando, ¿sabes? Desde un estudio que es muy fácil decir cosas. Yo creo que en el tema de la inmigración hay un endurecimiento por parte de la Unión Europea que el gobierno no quiere ir a hablar de esto. O sea, no, es que no está de acuerdo. Sí quiero ir a hablar, no está de acuerdo. De acuerdo, pues entonces vamos. Es que tiene otra línea. No, de acuerdo. Pues entonces vamos allá, con todas las de la ley. ¿Te crees que a defender. Pues si bueno, perdón, porque. Oye, cuando pasó esto, perdona, Lucía, es que es interesante lo que dices, efectivamente. Cuando pasó esto, hubo un debate muy fuerte. Ha habido ya varios debates fuertes en Europa. De hecho, varias reuniones del Consejo Europeo. Ha habido una discusión, la última precisamente, porque se habla de inmigración mucho. Sánchez se quedó prácticamente solo diciéndole a la gente, oiga, no es verdad, se discutió sobre la regularización, lo escribimos los que estábamos ahí siguiendo la cumbre, y Sánchez dijo, la regularización en España no tiene nada que ver con un efecto llamada, no tiene absolutamente nada, es una historia de éxito la inmigración en España. Y el Meloni le dijo, explíquenoslo porque yo no estoy de acuerdo. O sea, está solo. Meloni. Mucha gente, que no te lo discuto, que Sánchez está bastante solo en este asunto pro inmigración, sin duda. Eso no quiere decir que no tenga razón. Yo estoy escuchando, por ejemplo, al señor Borrell y me ha parecido que es coherente lo que dice. Es un problema de la Unión Europea. Es la Unión Europea. Dice lo mismo que estamos diciendo tú y yo, que la Unión Europea está tratando de manera absurda. Y le entiendo, pero no oigo al gobierno. No oigo al gobierno decir que la Unión Europea. No oigo al gobierno decir que la Unión Europea está en contra de lo que ellos proponen. Más bien, lo que dice es nosotros de acuerdo con la Unión Europea. No es verdad. Ellos están manteniendo. Claro que Sánchez está combatiendo pero que me parece bien eso, que me parece bien. Escuchemos a Fernando. Lucía, es perfectamente compatible que evidentemente lo que ha ocurrido en Ceuta
Ceuta probablemente no es la fotografía ni el retrato del inmigrante, pero que hay una utilización perversa, que eso crea un clima social y por tanto una exigencia de respuesta. Es que discutir esto a estas alturas, cuando estamos viendo que se está utilizando en toda Europa, plantear la caricatura de que este es un gobierno además pro inmigración, como si estuviera abriendo las puertas, que es el discurso de Vox. Como si el gobierno, como si Pedro Sánchez estuviera entregando pasaportes en Ceuta a todos los ciudadanos que llegan. Plantear que este gobierno, una cosa es tener sensibilidad ante una crisis humanitaria y tratar de acuerdo a la legislación internacional, porque cualquiera diría que es que lo que se está haciendo son, no lo sé, intervenciones del gobierno de España unilaterales. Actuar de acuerdo a la norma internacional, a la conducta, a la moral, me parece que presentar a este gobierno como entregado a una inmigración desordenada, este país necesita inmigrantes, eso es indiscutible, y que se está haciendo una utilización peligrosísima sobre la inmigración, que lo está capitalizando la extrema derecha, no solamente en España, en toda Europa, en todo el mundo. Me parece que es que discutirlo a estas alturas, cuando estamos viendo que está incorporado en todos los discursos sistemáticamente en poblaciones donde no tienen ese problema directo. A partir de hombre, yo creo que es un poco ingenuo. Perdón, ¿eso quién lo discute? Perdóname, Fernando. Bueno, tú estás estableciendo una línea, es que una distancia. Me vais a perdonar. No, lo haces hábilmente porque eres una persona muy hábil y además a la que tengo mucho afecto. Yo intento. Pero juegas a un pero no tiene nada que ver con esto. No han venido a recoger la fresa ya, pero la sensibilidad social que hay, los debates que hay en la televisión desde hace 2 años, diariamente, en todas las tertulias a las que asistes tú y asisto yo, que por cierto dices, sentarse aquí y decir unas cosas, bueno, pues también es difícil, también tiene su complejidad, pero en cualquier caso, digo, el clima general que se está creando, claro que influye en la exigencia de respuestas al gobierno. Yo no sé si debo aclarar aquí, que no lo sé, porque si debo justificarme ante las cosas que decís, que digo yo, si debo aclarar que yo estoy con el Papa. Quiero decir, yo estoy con el discurso piadoso y compasivo de la inmigración. ¿Vale? En lo personal. No creo que nadie te haya pedido una confesión. Bueno, es que vosotros, claro, pero está bien, nos alegra saber de tu... No, es que, claro, lo peligroso, lo que yo creo, lo que yo no puedo aceptar de ninguna manera es que yo expreso una opinión y vosotros os pongáis a hablar de Vox. Porque yo expreso mi opinión. Claro, pero es que... Y no puedo de ninguna manera asumir que lo que yo digo es lo que está diciendo Vox. Porque claro, no es así. ¿Pero quién te ha dicho eso? Bueno, es un poco hiperbólico, porque nadie ha dicho eso exactamente. Bueno, sí, pero decir, no, Lucía, no juegues al enredo. Bueno, decir, Lucía, no se puede desvincular el clima social con con la exigencia de respuesta, no es decir, Lucía, tú estás sintonizando el discurso de Vox. Lo único que yo estoy defendiendo es que el tema de la inmigración es un tema muy complejo, que no se puede tratar diciendo únicamente que es que la ultraderecha es la que está metiendo el miedo, porque la gente tiene sus propios criterios y hay que respetarlo. Y cuando el CIS te dice que la segunda preocupación es la inmigración, yo, que estoy de acuerdo con el Papa, tengo que entender que hay un movimiento que tengo que entenderlo, por lo menos entenderlo. Y creo que hablar de la necesidad de ordenar la inmigración no es ser un xenófobo. Carlos, 30 segundos. No lo es. Lucía, pero es que precisamente como lo que queremos, creo tú y yo, que es nuestro trabajo, es entenderlo. No se puede entender que se haya convertido la inmigración en uno de los principales problemas del país sin contemplar que el hecho de que Vox haya crecido con un discurso anti-inmigración y el PP se haya sumado a ese discurso anti-inmigración hace que ese resultado... ¿O es que la gente creemos que no es influenciada por el discurso político? Lucía, te acabo de dar un dato objetivo que no me puedes discutir. La gente cree que... No, un dato objetivo que no me puedes discutir, que la gente cree que hay el triple de inmigración que hay. ¿Y por qué lo cree? Porque está intoxicada por un discurso anti-inmigración que no es natural, es una cosa buscada por el PP y por Vox. Que seguiremos hablando seguro en próximos días. Solo por cerrar el capítulo Ceuta, un último apunte. Porque saben que este verano el PP ha intentado que los ministros comparezcan en el Senado para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta. Los ministros dijeron que no, que antes irían al Congreso. Pues bien, mañana se va a producir la primera de estas comparecencias. Va a ser la de Margarita Robles. Bañuelos, voy a volver contigo porque no sé qué cabe esperar. No sé si hay que prever que la ministra llegue a verbalizar que el CNI sí que avisó a Interior
de ese riesgo de entrada masiva a Ceuta antes de que se produjera, que hay que esperar, Baño. No se espera que llegue tan lejos. No se espera que mañana Margarita Robles amplifique la brecha abierta con el ministro del Interior a raíz de la polémica abierta por el grado de conocimiento que tenían sobre el riesgo de esa entrada masiva en Ceuta el pasado 30 de julio. Hubo avisos, varios avisos del CNI, en concreto a la Guardia Civil, y a lo más que llegará mañana la ministra Robles será defender el trabajo de los agentes de inteligencia de Servicio Secreto Español, como ya hizo hace semanas. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI. La ministra Robles quiso marcar esa línea ante el ministro del Interior, que de inicio no tuvo esas palabras de reconocimiento para el CNI. Sí lo hizo después, y está por ver, Pablo, si mañana en el Congreso, en esa comisión de defensa, Margarita Robles volverá a ser tan contundente como lo fue también con el gobierno de Marruecos. Que no puede ser que se utilice a menores, como se ha utilizado, o a personas, echándoles a la muerte sin más, como consecuencia de actuaciones en las redes. Bueno, no hay que olvidar que con ese mensaje la ministra Margarita Robles fue la primera y la única en señalar al gobierno de Marruecos, cuando el resto de ministros felicitaban al reino alauita por su lealtad y colaboración con España ante esta crisis que, recordemos, no hay que olvidarlo, ha dejado al menos 140 muertos. Y dirán, ¿qué no hablan de Ayuso? ¿Qué no hablan de Trump? En nada, a la vuelta. Y está siendo una tarde-noche complicada en Cataluña por el tiempo, con varias líneas de tren cortadas, calles inundadas, árboles caídos. De hecho, ya el fin de semana ha habido daños graves, incluso heridos en Tarragona. Ahora la situación está mejorando, nos cuentan los compañeros desde ahí. Pero vamos a ver qué nos espera esta madrugada, qué nos espera mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Te iba a decir cómo pintaba la cosa, sí. Pinta mejor, porque mira, justo como decían los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, se espera que de aquí a una hora ya baje mucho la situación, la peligrosidad de la situación, y las tormentas que han dejado de nuevo granizo muy significativo, en algunos casos superando con creces los 5 centímetros, es lo que ha sido más significativo en estas tormentas. Por cierto, cerca de Cataluña, al sur de Francia, también tremendo tornado que ha afectado la zona cercana a Carcassonne. Es lo que veníamos viendo. El mar Mediterráneo está muy caliente. Siempre que se presenten situaciones de tormenta tendremos que ver estos fenómenos tan violentos. Pero mañana no. Mañana día más tranquilo. Sol. No va a hacer demasiado calor en el centro, norte y oeste de la península, sí en el Mediterráneo, donde las máximas todavía podrán superar los 35 grados. Alguna tormenta todavía durante la tarde, pero mañana ya más localizadas y menos violentas en el interior de Galicia, la provincia de León, también en Palencia y en Cantabria. Gracias, Carbó. Buenas noches. Hasta luego. Y en media hora, ya lo saben, el larguero con Paco Joy. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Qué está pasando aquí? Ya empiezan los bailes de presentadores. Estamos ahí bailando un poquito, a ver qué baile hacemos hoy. Calentando un poquito antes de, ¿verdad? Antes de que llegue el jefe, antes de que llegue Manu Carreño. Hoy en el larguero vamos a hablar también de meteorología, de climatología, porque el granizo ha suspendido la etapa hoy de la Vuelta Ciclista a España. Han caído bolas de granizo como pelotas de golf, y se ha tenido que suspender la etapa a 15 kilómetros del final de Font-Romeu, en Andorra. La ha parado un poco Pogačar y al final han tenido que parar todo el pelotón. Mañana, afortunadamente, como decía Jordi, el tiempo es mejor y es un etapón, así que vamos a ver. También en estas jornadas en donde ya no paramos de fútbol, tenemos fútbol de primera división en juego. Hay un Málaga 1 Depor 1 en el minuto 75. Antes ha habido un empate a 0 con un Osasuna 0, Levante 0. Dos partidos de segunda división, uno que es el Granada 1, Mallorca 0 en juego, y también terminado Celta Fortuna 4, Andorra 2. Y esta noche en el larguero tenemos, que está mal que yo lo diga, pero para mí dilo. Uno de los grandes deportistas españoles del año, el jugador con más progresión en el mundo del tenis, del 600 en el ranking hace 2 años al 13, va a jugar la semana que viene el US Open. Con nosotros estará Rafa Jodar. Buenísimo. Desde Estados Unidos. Qué pasada, pues a partir de 1:30 con Paco Joya, el larguero. Gracias. Hasta luego. Y ahora seguimos con el análisis. Ahora vamos con Ayuso, ahora vamos con Trump. Pero es que me están contando que hay una llamada. Vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Tallón? ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Pues con Miguel de Murcia. ¿Miguel? ¿Qué tal? Nada. Miguel de Murcia. Miguel de Murcia. Sí, bueno, sí. Pero usted... Soy yo. Soy yo, usted... Pero nos conocemos, Miguel de Murcia. No, a ver, lo que es conocernos, igual si hemos coincidido, yo qué sé, algún día por ahí, pero soy Miguel Maldonado, claro, igual como lo he dicho, claro. Claro, acabáramos. Fallo mío, nada, era por saber si sabíais algo de desastre vosotros, porque yo le llamo, me sale apagado, no sé si es que estará por ahí o algo, no sé. Es que en la SER hay mala cobertura, Miguel. Y sabes que Sastre está preparando lo que viene siendo el Hora 25, que a mí me echan y llega él.
Vale, ya decía yo, porque es raro, porque a mí Sastre me suele atender, digamos, con cierta celeridad, pero ahora no me lo coja, entonces era por saber un poco si sabéis si él cuenta conmigo o no, porque yo cuento con él, la verdad, lo que es a nivel personal y a nivel pues, también laboral, entonces yo sí quisiera contar con él, lo que no sé si él cuenta conmigo, claro, entonces si vosotros pudierais, pues igual decirme algo. Pero Miguel, esto igual lo tendrías que hablar con él, no a través de Hora 25. Sí, es verdad. Sí, es verdad, Tallón, Digo. sí, no sé qué hablar con él, pero sí es verdad, sí tienes razón, si cuando tienes razón, pues yo, pues así, ¿sabes? Porque tú eres periodista y sabes lo que estás haciendo y esto que dices, pues es cierto. Entonces yo, pues, si pudierais dejarlo que sea un recado, dejarlo un post-it, entiendo que en la SER habrá algún tipo de post-it, por llamar lo tendréis. Sí, hay nevera, Pollos. hay nevera. Yo en la nevera le dejo un post-it y ya cuando venga a guardar su tupper, pues que lo vea. O sea, eso le dices... nada, pues que llama Miguel de Murcia, él ya sabrá quién soy y que me llame si puede ser. Venga, ¿vale? yo se lo digo. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Tallón. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Pues vamos ya con las novedades o con las no novedades del ático de Ayuso. Porque este fin de semana, en una entrevista en Europa Press, de manera consciente o inconsciente, Alberto Núñez Feijóo puso en una situación complicada a la presidenta de Madrid. Por un lado, aseguró que él desde abril sabía que la comunidad iba a hacer obras en la Puerta del Sol por un problema de tuberías. Dijo que sabía que se iban a mudar a una oficina. Mientras tanto, también evidenció que el gobierno de Ayuso todavía no ha dado todas las explicaciones sobre el famoso ático. Está claro que ese local parece ser, yo tampoco tengo una certificación, pero lo he leído en los medios, que no se puede destinar a oficina. Bueno, pues es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compra un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que se ubique allí una oficina. Es decir, el propio Feijóo no entiende por qué Madrid compró un piso que no servía como oficina para utilizarlo como oficina. Pero Isabel Díaz Ayuso dice que no hay tema, que está todo explicado. El problema, según ella, es que se le está preguntando por el piso a todos los que vuelven de vacaciones. Un dardo directo para Feijóo. Y claro, así, según ella, parece que la polémica sigue viva. Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular, pero vuelve a ser lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas, que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta. Yo me planteo que no se puede estirar más este chicle, por más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Y le preguntan a Feijóo, y como Feijóo contesta, entonces yo respondo porque el otro contesta, y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado. Chao pescado. Le va a perseguir este chao pescado. No es verdad que sea un inmueble de oficinas. Ahí viven vecinos. En todo caso, hasta la primera planta se podría usar de oficinas, pero no el ático. Ante todo esto, Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hoy había rueda de prensa del PP Nacional y es curioso, Julia, porque los populares ahora esconden la mano después de haber tirado la piedra. Es decir, tras estas palabras de Feijóo, han evitado volver a pedir explicaciones a Ayuso y se han limitado a decir que es un tema de la comunidad. Lo que no sé, Julia, es qué está suponiendo este tema para Génova. ¿Hasta qué punto les incomoda la polémica? Para el PP Nacional este es un asunto a evitar. Públicamente no quieren confrontar con la presidenta madrileña, pero en privado reconocen que algunas de sus actuaciones están resultando difíciles de defender. Aunque hoy el portavoz del PP, Borja Semper, ha dado un paso atrás. Este fin de semana, Feijóo, como escuchábamos, echaba de menos algunas explicaciones. Hoy en Génova aseguraban que las que ha dado son las razonables. Es un tema que entenderá usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar. A ellos me remito, yo no tengo más información, como usted entenderá. Los populares tratan de evitar el choque con Ayuso. Decía hoy Semper que no tienen más información, aunque Feijóo aseguraba en la entrevista que sabía de las obras de Sol desde abril, aunque hasta la polémica del ático no se conocía ninguna licitación para este año. Hoy el portavoz del PP ha explicado que su líder conoció la información en una reunión. El mes de abril el presidente Feijóo sabía que se iban a hacer obras en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque en contexto de una reunión informal, así se le dijo, mira, vamos a hacer unas obras aquí. Ah, muy bien. No ha querido explicar, eso sí, con qué miembros del Gobierno madrileño se reunió Feijóo y quién le dio la información. Gracias, Julia. Lucía dice a Ayuso, no se puede estirar más el chicle. Bueno, a lo mejor para que el chicle se deje de masticar, estaría bien tener una respuesta lógica, convincente, bueno, que pueda convencer a Feijóo, para entendernos. Bueno, hoy de momento lo que ha hecho es esculpir otra frase para las camisetas estas que se hacen como... El chao pescado. Sí, pues como hizo Comunismo Libertad, como hizo Me gusta la fruta, pues esto va destinado a esto nada más.
Digo, por no darle la relevancia política que no tiene. Bueno, esto se va a estirar hasta que ella explique por qué lo compró y por qué lo vendió, por qué lo está en venta. Es decir, mientras los ciudadanos de Madrid y de toda España, no Feijóo, sino los que le han votado, tienen derecho, y los que no también. Y los que no, que lo han pagado igual. Efectivamente, tienen derecho todos los ciudadanos madrileños, incluso españoles iba a decir, porque ella pretende tener un liderazgo nacional, ¿no? Pues tiene que explicar, tiene que sacar el papel y explicar quién lo compró, por qué lo compró, cómo lo compró y por qué tomaron luego la decisión de venderlo cuando se supo. Si no lo hace, cualquier hipótesis es perfectamente verosímil y planteable, cualquier hipótesis. Con lo cual yo creo que allá políticamente hablando, este tema solo se va a resolver cuando, de forma transparente, como tiene que ser en democracia. No entiendo este planteamiento democrático de no dar explicaciones, de no comparecer en los parlamentos. En fin, no, creo que tenemos ahí una falta, un déficit claro de cultura democrática. Y en cuanto se refiere al papel de la Dirección Nacional del PP, bueno, a ver, una cosa es que convivan y otra cosa es que se lleven a partir un piñón. Este no es el caso. Es que se quieran. No, este no es el caso. Es decir, que para el Partido Popular de Nacional, lo que le pase a Ayuso, con perdón, o sea, pues en fin, que como que nos interesa más a nosotros que a ellos. Es decir, que bueno, pues que asuma su responsabilidad si la tiene, ¿no? Es decir, que lo que yo creo que Feijóo intentó decir es, oiga, a mí me dijeron esto, pues allá ellos las explicaciones que den. En lo que no estoy muy de acuerdo es en las especulaciones de que estamos ante un nuevo caso Casado o caso Cifuentes. A ver, a Pablo Casado, después de 4 años en la presidencia del PP, no le echaron porque Ayuso dijera no sé qué. Bueno. Le echaron, le echaron porque no pudo lograr el respeto de todo el Partido Popular. Por eso le echaron. Bueno, si no, no lo hubieran echado. Si no, no lo hubieran echado. Por mucho que que Ayuso hubiera dicho lo que hubiera dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, si él hubiera tenido el respaldo del resto del partido, no lo hubieran echado. En 4 años no lo consiguió. ¿Es el detonante? Podía haber sido cualquier otro. Es verdad que fuese el detonante. Bien, yo en mi modesta opinión, en mi modesto análisis, en lo que puedo conocer de la trayectoria política de todos y cada uno, yo creo que Pablo Casado no se hizo con las riendas del Partido Popular, es evidente, y que ese episodio, digamos, lo gestionó tan mal, porque, oye, él podía haberse enfrentado a Isabel Díaz Ayuso con todas las consecuencias, pero es que no lo hizo, Primero abrió un expediente, luego lo cerró, luego no sé qué, luego en la radio dijo no sé qué, luego dijo no sé cuál. Es decir, él no gestionó. Os pido que, si queréis, podáis repasar en la hemeroteca lo que hizo esos días. Es decir, él no gestionó abiertamente un enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso. Bueno, si lo hubiera hecho, pues a lo mejor... lo gestionó mal. Sí que lo abrió, lo gestionó mal. No. Yo creo que no. Lucía, es perfectamente compatible las dos cosas que dices. Efectivamente, Pablo Casado cayó porque no tenía el apoyo de los varones, que aprovecharon que aprovecharon ese territorio, entre otros Feijóo y entre otros el andaluz Moreno. Es que no le apoyó nadie, Carlos. Nadie. Se unieron para decir nos lo cargamos. Pero se lo cargaron porque se enfrentó a Ayuso. Si no se hubiera enfrentado a Ayuso, Lucía, yo recuerdo en esas fechas estábamos todos con la debilidad del liderazgo de Casado, pero todos también escribíamos, creo que lo escribimos todos, la enorme dificultad en un partido tan presidencialista como el PP de dar un golpe de Estado a Casado. Y se estaba asumiendo que hasta que no se metiera Casado la leche electoral que todo el mundo asumía que se iba a meter, no se lo iban a poder cargar. Y se lo cargaron porque seguramente le tenían ganas, porque Casado había intentado, había ido contra los varones, contra Feijóo, les puso a todos, les cambió, incluso les hizo batallas internas. Inteligente lo hizo un desastre, sí, porque hizo una batalla para controlar el partido y le salió fatal. Claro. Pero si no se hubiera, pero las dos cosas son verdad. Eso lo que tú dices es cierto, es verdad, no tenía el apoyo, nunca se hizo con el control del partido, pero si no se hubiera enfrentado a Ayuso, difícilmente se lo habrían cargado. Desde luego, lo que sí sabemos, objetivamente, eso es política ficción, pero lo que sí sabemos es que se lo cargaron por enfrentarse a muerte a Ayuso, a la que, por cierto, había puesto él. Pero esto de que yo también estoy de acuerdo contigo, que no creo que sea la crisis terminal de Ayuso, porque creo que Ayuso sigue teniendo una mayoría absoluta y un poder,
Al margen del coste que tenga esto en la derecha madrileña que apoya a Ayuso, que con tal de que critique a Sánchez le da igual lo que haga, como si se compra una mansión de... No lo sabemos. Bueno, yo creo que hay una parte de la... Veremos a ver. Bueno, vamos a verlo. Por eso digo que yo creo que... Pero que estoy siguiendo tu argumentación de que yo no creo que sea definitivo porque tiene mucho apoyo en gente que está dispuesta a asumir cualquier cosa que haga Ayuso. Creo que en cualquier caso, desde el punto de vista de su credibilidad y interna también dentro del PP y dentro del mundo de la derecha sensata y muchísima gente, que además hay gente que también le tiene ganas en la derecha, Ayuso se ha metido en un berenjenal de explicación ridículo que efectivamente, y en eso estoy de acuerdo contigo, no va a parar hasta que no ofrezca una explicación razonable, porque no hay ninguna explicación razonable hasta ahora, más que le compraron el piso para ella enfrente de donde vive su madre. Es que las casualidades no pueden ser tan gordas. Justo estaba buscando un piso, porque eso lo sabemos, porque luego lo ha encontrado, ha buscado otro piso, justo estaba vendiendo el ático donde vivía, justo está buscando un piso que ahora tiene, y justo compran un ático enfrente de donde ha vivido toda su vida y donde vive su madre, un ático de 6 millones de euros, que solo sirve para vivir, que evidentemente no sirve para oficina. Es que, digo, salvo que nos ofrezcan una explicación alternativa, la explicación de lógica pura es que se compró para ella. Y eso, como no lo pueden decir así, tendrán que decirlo de alguna manera que pare esta polémica. La única manera es que alguien asuma esa responsabilidad. No la puede asumir ella, evidentemente. Hoy el gobierno ha pedido la dimisión, pero yo creo que eso no va a pasar, evidentemente. Pero alguien tendrá que asumir la responsabilidad de haber comprado de manera fraudulenta, porque es un fraude comprar una... Porque si la Ayuso quisiera tener que a partir de ahora los presidentes de Madrid tengan una casa como tienen algunos otros presidentes autonómicas, oiga, hágase debate parlamentario, he decidido que nos vamos a gastar 10 millones de euros en que todos los presidentes de Madrid a partir de ahora tienen una casa como la tienen algunos ministros, como la tienen el Endacari, que tiene en fin, si lo quiere hacer, lo tiene que hacer como se hace en una democracia, diciéndolo y sometiéndolo a votación del Congreso porque es dinero del Parlamento, porque es dinero público. Pero hacerlo como lo ha hecho, que era comprarse una casa de tapadillo solo enfrente de su madre, pues es un despropósito que evidentemente va a tener un coste fuerte. Lo que pasa, Fernando, que si no acaba esta crisis con Ayuso, que no parece que vaya a acabar, por lo menos antes de las elecciones, si no acaba con Feijóo, que no parece que vaya a acabar, porque como decía Lucía, tiene el control del partido más que el que tenía Pablo Casado, por lo menos esto lo que sí que va a acabar es una desacreditación, desautorización del líder del Partido Popular. En cualquier caso, el liderazgo de Núñez Feijóo tampoco es de una fortaleza blindada, y la prueba está en que hay preocupación en qué ocurriría. Todo el mundo da por hecho que esto no va a pasar, que por supuesto el PSOE perderá las elecciones o no conseguirá gobernar en la siguiente convocatoria electoral. Pero en el caso de que eso sucediera, habría que ver qué es lo que le sucede a Núñez Feijóo. Es decir, vamos a ver qué blindaje tiene su autoridad y qué autoridad moral. Yo creo que es muy revelador las palabras de Feijóo en esta crisis, porque el partido habría salido al unísono en defensa de una operación si fuera muy impecable. Y no es que no hayan salido unánimemente a defender a Isabel Díaz Ayuso, es que la ha puesto en entredicho. Es que ha pedido unas explicaciones que ya me parece un paso de una magnitud telúrica. Toda la operación, como dice Carlos, yo no sé si anda como un pato, anda como un pato y nada como un pato, pues a lo mejor es que simplemente es un pato. Porque toda la operación es muy opaca. Es profundamente opaca, siendo muy generoso, muy generoso. Una empresa que se llama Planifica Madrid, que se dedica a una serie de compraventas poco fiscalizadas, muy poco fiscalizadas, con un margen de movimiento que no tiene la administración pública, compra un ático millonario, un inmueble de lujo, en una operación que no aparece inicialmente en los presupuestos, en la web, de la que se destapa. No sabemos muy bien si por fuego amigo, como dicen los oscuros callejones de la corte madrileña, si hay alguien pretendiendo hacer la cama a Isabel Díaz Ayuso o no, pero lo que yo creo para mí... por el trabajo de los periodistas que lo destapan. O por el trabajo de los periodistas que lo destapan. Bueno, pero a veces el fuego amigo también... Fernando Peinado, estupendo. Pero Carlos, a veces el fuego amigo también incluye a periodistas haciendo eficazmente su trabajo. O sea, que una cosa no necesariamente puede estar reñida con la otra. Pero bueno, en cualquier caso, sea como sea, suceda como sea, porque efectivamente pues es una extraordinaria revelación enterarse de una operación de esta naturaleza. Cuando hay dinero público implicado, la exigencia de responsabilidades no cesa porque se frustre la operación. Es decir, ella puede decir chao pescado las veces que quiera, pero ahí no cesa la polémica.
porque hay dinero público, porque solamente se ha frustrado porque ha sido a conocer. De otra manera, probablemente esto habría seguido su tramitación normal y a lo mejor, quién sabe, ella hubiera ocupado ese piso con normalidad. Pues veremos qué pasa con este chicle, pero nadie dejadme... se va a enterar, no me digas más. No, claro que se iban a enterar. Lo que pasa es que es absurdo pensar que nadie se va a enterar de eso. Sí, pero no antes de las elecciones, pero no, como dice Carlos, tú puedes justificar, hay suficientes viviendas compradas, adquiridas por esta comunidad autónoma que pueden y deben ser ocupadas por los cargos y abrir el debate en otro momento y con otro contexto. Quería irse a vivir ahí y pensó tú puedes que nadie se iba a enterar de que ella iba a vivir ahí. Pero es que nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Pero crear contexto es mucho más fácil cuando tienes tiempo, no cuando apareces en la portada de un periódico. Pero es que yo creo que esto era un asunto destinado a conocerse. Si no en este momento procesal, cuando ella hubiera ocupado ese piso. Yo no conocía, no lo sé. Bueno, porque tendría el mismo problema. Pero es que en cualquier caso no lo quisieron hacer público porque si no lo habrían hecho público. Igualmente, no creo que nadie conozca, Lucía, o conociese hasta que se ha revelado el número de inmuebles de los que posee la comunidad, que ahora parece que van a ser vendidos, que se ponen en marcha, que de pronto hemos empezado a oír hablar de unas operaciones inmobiliarias, económicas, financieras, de baja fiscalización, que a lo mejor, oye, hay hilo para tirar de ahí. Esto es interesantísimo, por cierto, lo de las empresas que tenemos en todos los gobiernos autonómicos, que en vez de controlarlas el resto de los presupuestos, hacen lo que les da la gana. Llevamos un mes pidiendo un expediente de dinero público, ¿no? Como es una empresa tal, no está obligada. Oiga, ya está bien, porque efectivamente todos se utilizan para los mamoneos esas empresas en todas partes. Pero es que en las diputaciones ya no contemos. Fijaos que estamos especulando porque no tenemos las explicaciones semanas y semanas después. En todo caso, para terminar, habíamos dicho sí hablaremos de Ayuso, también tenemos que hablar de Donald Trump y del día D de Estados Unidos contra Irán. Se acordarán que dijo el presidente de Estados Unidos que esta guerra se iba a liquidar en 4 o 5 semanas, pero es que han pasado casi medio año, está lejos de cumplir los objetivos que él mismo se había marcado. Es más, este conflicto ha bloqueado el estrecho de Hormuz, ha contribuido al aumento de precios en todo el mundo, ha obligado a Estados Unidos a multiplicar su deuda pública. Pues bien, ante esto los norteamericanos han cambiado de estrategia, ahora intentan ahogar a Irán con sanciones económicas y lo más nuevo es que la administración norteamericana amenaza con sancionar también a aquellos países y aquellas empresas que mantengan relaciones comerciales o financieras, es decir, incluye también a los bancos, con Irán. Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Así es como lo anunciaba el secretario del Tesoro, él lo resume bien, dice, o estás conmigo o estás contra mí. Lo que pasa, Victoria García, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Lo que pasa es que, por más que se había anunciado a bombo y a platillo este plan económico, la realidad es que todavía falta muchísima concreción, hay mucha frase grandilocuente, hay poca letra pequeña, y ante eso, Vicky, los mercados podríamos decir que se han quedado pues más o menos como estaban antes del anuncio. A los mercados no parece afectarles mucho, de hecho apenas han fluctuado con las declaraciones del secretario del Tesoro, quien dice que han iniciado una campaña sin precedentes de sanciones contra Irán y contra los cómplices de Irán, aunque en realidad no ha dado datos concretos y se ha limitado a apuntar. Sí, no, vamos a... Technology, gold, aviation and shipping. A 60 empresas mercantes tecnológicas bancarias del mercado de metales y energéticas que van a sufrir sanciones a lo largo de los días de la próxima semana si no cortan toda su cooperación económica con el régimen de los ayatolás. And let me be clear, any entity that facilitates money... Le han puesto hasta nombre rimbombante al operativo día D, como el del desembarco de Normandía, pero en realidad se llama Operación de Marginado Económico. Iran's enablers Una campaña sin precedentes contra Irán al ser preguntado sobre las posibles sanciones a bancos chinos conocidos por procesar ventas de petróleo iraní. Bessett confirmaba que nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses, sin mencionar directamente a China. Los iraníes ya han reaccionado por boca del presidente del Parlamento, dicen que es una fanfarronería más de Estados Unidos y que sus socios no se lo toman en serio. Pues nos queda poco para comentar esto, pero sí que es significativo, Fernando. Vemos una encuesta de la agencia Reuters que dice solo 1 de cada 3 estadounidenses apoya a Donald Trump. Es el nivel de aprobación más bajo desde que volvió a la Casa Blanca, pero es que todavía menos está apoyando esta guerra de Irán.
es que es de incierto resultado y desde luego hasta ahora de escasos logros por mucha propaganda que le ha metido Donald Trump. Aquí la cuestión es que además ahora las medidas que ha anunciado el gobierno que va a imponer, claro, tienen consecuencias sobre terceros países, que lejos, ya solo el bloqueo del estrecho Hormuz ya ha provocado una crisis energética extraordinaria, pero cuando empiezas a señalar que empiezas a provocar consecuencias directas sobre China, ha contestado esta mañana, ha dicho que no iba a aceptar esos y que además iba a defender sus intereses. La capacidad de escalada de Donald Trump para engordar sus propios problemas es extraordinario, es una cosa absolutamente insólita, ¿no? Pero es evidente que la opinión pública no puede comprar esa operación a miles de kilómetros, ¿no? Lucía, 30 segundos. Bueno, pronto vamos a saber, porque los norteamericanos van a votar, ¿no? Sí. Dentro de un par o 3 de meses. En noviembre, sí. Con lo cual, pues pronto vamos a saber cuál es el resultado de esas encuestas de valoración. Yo sí creo que a él no le va bien. Ahora, claro, que si la alternativa es todos los que se están poniendo en cuestión, todos los que se están pegando en el movimiento MAGA para sustituirle, pues yo no sé, en fin, casi que no sé si es mejor él que J.D. Vance o J.D. Vance que él, porque los demócratas no parece que estén ahora muy, en fin. Pues Carlos, nos vamos a quedar con las ganas de tu valoración, pero es que nos vamos. Seguimos. Carlos Cue, Lucía Méndez, Fernando Berlín, gracias a los tres. Gracias. Gracias, oyentes, por acompañarnos. Que pasen una feliz noche y hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.